Tardes, vamos a empezar. ¿Vieron los modelos de examen? ¿Tienen alguna consulta en particular? Si es que no tienen, vamos a hacer unos cuantos modelos de examen. Por el chat, si es que me pueden decir en qué tema ya están más o menos, si ya pasaron hidrodinámica. De todas formas, voy a explicar un poco de ambos, ¿ya? Así que vamos a empezar con el más fácil, que sería este examen de acá. El del otro lado tiene un poco de teoría, así que vayan estudiando la teoría en mecánica de fluido. Ya, a ver. A ver, vamos a hacer este. Este examen, primer ejercicio, en un tubo que dice aquí, aco- acodado. Tubo en U de vidrio con un extremo abierto y el otro cerrado. Se coloca mercurio, luego aceite y posteriormente un líquido de densidad desconocida. Determinar la densidad de dicho líquido. Explicar el principio de Pascal y el, cuál es la expresión que representa para líquidos y gases. Hacer la demostración que de dichas expresiones. ¿Ya? Entonces, primero sería el ejercicio. Este es un tubo en U. Si ya llegaron a esa experiencia en el laboratorio, vamos a dibujar acá, ya un poco más grande, el tubo en U. Tiene tres líquidos en este caso, mercurio, aceite y uno desconocido. Vamos a hacer un poquito más así. Un extremo está cerrado y el otro está abierto. Aquí el que está abierto, recuerden que hay una presión que es la presión atmosférica. Ahora, nosotros nos tenemos que guiar en la parte de las alturas, es por eso que aquí nos está dando datos de H. Y también tenemos que saber las densidades. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con el esquema un rato. Dibujamos acá el mercurio, que tiene una altura H1, y eso llega más o menos hasta acá. Después viene, a ver, dijo, luego aceite y la densidad desconocida. Entonces la densidad desconocida va a estar acá arriba. Lo que sigue sería el aceite. Vamos a hacer de color amarillo. Y todo ese líquido del aceite va a tener su propia H, H2. Y por último, el desconocido, el que deseamos saber su densidad, H3. Los datos se encuentran acá, son legibles, así que no lo voy a volver a copiar. Así como, así que empezamos con el análisis. Para poder hacer el análisis hay que empezar con un principio fundamental, que si el líquido está continuo y está a un mismo nivel, sus presiones van a ser iguales. En este caso, ¿qué líquido es continuo? No hay corte, es el mercurio. Así que aquí lo vamos a indicar, se me olvidó haber indicado. Este es el mercurio, este es el aceite, y aquí lo voy a poner como un signo de interrogación porque es lo que desconozco. En este momento el tubo en U, el líquido que está continuo, es el mercurio. Si buscamos en un punto que tenga la misma altura en el extremo del tubo en U, ¿cuál es? Es este punto de acá. ¿Ya? Este punto con este punto de acá están al mismo nivel. ¿Y qué pasa si está al mismo nivel? Tienen la misma presión. Lo vamos a designar con una letra. Vamos a decir que la presión A y aquí la presión B. Presión A es igual a la presión B porque tienen esas condiciones que he mencionado. Posterior a eso tenemos que ver qué presión hay. Como esto está cerrado,
el ingeniero lo que hace es asumir que es cero, ¿ya? Presión igual a cero. Todo esto que contiene aire asume que es vacío, es por eso que da cero. Si les da un dato de presión, lo van a añadir a la suma, ¿ok? Pero en la presión A tenemos ese vacío, que es cero, era innecesario que lo coloque, pero para que se guíen, más la presión hidrostática de toda esta columna de mercurio. Sabemos que la presión hidrostática, lo vamos a hacer de otro color, que sea azul, presión hidrostática es igual al peso específico por altura. Y el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿Tenemos todos esos datos? Sí, tenemos. La densidad, en este caso, ¿qué líquido es del mercurio. Densidad del mercurio por la gravedad y por la altura HU. Toda esta columna de acá. ¿Ok? Entonces lo podemos ya reemplazar los datos y calcular. H, densidad de mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Por la gravedad, vamos a decir que es 9,8. Si el ingeniero les da un dato de gravedad, ese dato van a colocar, ¿ya? Sería metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? Aquí podemos ver que 1,10 metros. ¿Ya? ¿Por qué puse este reemplazo? Es para que vean que esta parte de acá está en centímetros cúbicos. No podemos hacer el cálculo de forma inmediata porque no tiene la misma magnitud para que se simplifique metros con centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, antes de hacer todo esto, tenemos que convertir de un sistema a otro. Si lo vamos a trabajar en sistema internacional, esto tiene que estar en kilogramos metros cúbicos, ¿ya? Si trabajamos en CGS, todo esto tendría que estar en CGS, es decir, que esté en centímetros. Más fácil es convertir la densidad a gramos por metro cúbico. Esto lo vamos a convertir. Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? Tiene 1000 gramos. Y un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Tiene 100 centímetros. Todo esto tiene que estar elevado al cubo. Y calculamos. A ver cuánto da. 13,6 por 100 al cubo dividido entre 1000 da un valor de 13.600. 600 kilogramos metros cúbicos. Y ese dato que hemos convertido es el que tenemos que colocar acá. ¿Ya? Esto lo vamos a borrar y colocamos 13.600 kilogramos metro cúbico. Esto sería la presión. Vean que ahora todo está en sistema internacional y el resultado sería en Pascal. Metemos todo eso en la calculadora y cuánto sería. La presión es 146,600. A ver, se van a confundir con el coma, así que directamente 146.608 pascales. Usualmente se trabaja en kilopascal. Si lo convertimos en kilopascal, sería de esta forma. ¿Ya? Entonces tenemos la presión A. La vamos a reemplazar después de conocer la presión B. ¿Ok? Todo este es el procedimiento de hallar la presión A. Ahora analicemos la presión B. ¿Qué presiones se someten en el punto B? En el punto B
tenemos la presión atmosférica más la presión por esta columna del líquido desconocido, que sería la densidad del líquido desconocido por la gravedad por la altura h3 más la columna de este aceite, que es la densidad del aceite por la gravedad y por la altura h2. Antes de continuar, vamos a convertir esta densidad a kilogramos metro cúbico. Densidad del aceite es igual a 3 gramos sobre centímetro cúbico. Vean que lo que hemos hecho fue multiplicar por 1000 prácticamente, pero para que lo entienda, vamos a volver a poner todas las unidades. Un kilogramo es igual a 1000 gramos y un metro 100 centímetros. Todo eso al cubo. Se calcula y me daría 3000. 3000 kilogramos metro cúbico. ¿Ok? Ahora, esta parte de acá, la presión atmosférica, si lo tomamos en cuenta, lo vamos a ver en el texto del ingeniero. Ahí está la presión atmosférica. Tenemos que buscar la que diga en newton metro cuadrado, que es el pascal. ¿Ya? Creo que lo toma como 10 elevado a 5, para que así no... Sí, es eso. Ya. Vamos a poner entonces esa unidad, 10 elevado a 5 pascal, más la densidad desconocida por la gravedad por la altura h3. Estamos reemplazando, así que la gravedad sería 9.8, la altura h3, ¿cuánto sería? 0,8, 0,8, 0,8 metros. Vamos a poner las unidades. Aquí sí vamos a poner las unidades porque hay que tener un poco de cuidado. 0,8 metros más la densidad del aceite, que era 3000. A ver, un break. Se detuvo esto. A ver. Ok, lo voy a volver a conectar la grabación. Bueno, sigamos reemplazando. Vamos con la densidad del aceite, que era kilogramos metro cúbico, por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura H2, 0,6 metros. Vamos a calcular todo lo que está fuera de la variable que queremos conocer. ¿Cuánto sería? 10 elevado a 5 más 3000 por 9.8 por 0,6 me da un valor de 117.640 pascal, más, calculamos todo esto, 9.8 por 0,8 sería entonces 7,84 densidad desconocida. ¿Ok? Con eso acabamos la parte de la presión B. Todo este trabajo fue para poder tener la igualdad que hicimos al inicio. Así que colocamos la igualdad. La presión A es igual a la presión B. ¿Y cuánto vale la presión A? Vale 146.608, es igual a la presión B, que es 117.640 más 7,84 densidad. Vean que esta ecuación solo tiene la variable de la densidad y despejamos. Vamos a hacer un despeje algo rápido. Densidad es igual, esto pasaría a restar, menos 117.640
y esto pasaría a dividir. ¿Ok? Calculamos esto y ¿cuánto sería? 0,8 menos 640 sobre 7,84. 3.694,9 kilogramos metro cúbico. Con eso ya acabamos, pero recuerden que mayormente cuando los datos que se les da es en una magnitud, la tenemos que expresar el resultado con esa misma magnitud. Esta densidad está en kilogramos metro cúbico. La densidad que nos está dando el ingeniero está en gramos centímetro cúbico. Así que para tener el resultado, y no observe el ingeniero eso, lo volvemos a convertir. ¿Ya? Simplemente es dividir esto entre 1000, pero colocamos las unidades, ¿ya? Para que no digan que han copiado, más que todo. Aquí un kilogramo es igual a 1000 gramos, un metro es igual a 100 centímetros, esto sería el cubo. Entonces la densidad desconocida es 3,694 gramos por centímetro cúbico. Ya, con eso acabamos. ¿Preguntas, dudas? Bueno, hacemos el siguiente. Ah, sí, faltaba la parte teórica. Vean que aquí a veces mete tanto la práctica, que es todo esto, más la parte de explicar el principio de Pascal. Eso ya lo vieron, que creo que el ingeniero ocupa otro enunciado. Traten de memorizar ese enunciado, que el que yo recuerdo es que principio de Pascal, que si tenemos un fluido confinado en toda la superficie, bueno, en todo ese fluido, también en sus paredes, las presiones van a ser iguales. ¿Cuál es la expresión representada para líquidos y gases? Hacer la demostración. Ustedes lo que tienen que hacer es ver la parte del libro del ingeniero y tratar de copiar casi lo mismo. ¿Ok? Hace en diferenciales, si no me equivoco, llega a una expresión similar a esta, que es la presión hidrostática, pero en diferencial. ¿Ya? Eso lo van a ver por su parte. ¿Ya? Y si no, en la otra clase igual lo puedo explicar. Si es que les cuesta. Ahora vamos con el siguiente. ¿Qué dice el número 2? Número 2. Una esfera hueca que tiene un volumen. Aquí, ¿cuál es su volumen? De 1000 centímetros cúbicos. Y una densidad de 200 kilogramos metro cúbico. Se colocan en la superficie del agua. Determinar el empuje, el volumen que flota y el volumen sumergido. Luego se sumerge la esfera en el agua hasta que una profundidad de 3 metros, determinar la fuerza que hay. Ya, eso es el segundo procedimiento. El primer procedimiento es ver qué tanto de volumen se está flotando, qué tanto está sumergido. La densidad del agua, que vamos a poner, mayormente se trabaja el que está a 4 grados centígrados, que sería 1000 kilogramos metro cúbico, así que ese es el que vamos a trabajar si es que el ingeniero no da un dato de densidad. Sigamos con el esquema. Tenemos este envase que va a tener agua y aquí se encuentra una esfera. Recuerden que es hueca. La pregunta es qué tanto de volumen está sumergido, volumen sumergido, y qué tanto de volumen está, es al revés, ¿no? Esto sería flotando, que está en la parte de arriba, y volumen sumergido, que esté dentro del líquido. ¿Ya? Bueno, para que eso se dé es porque hay un equilibrio de fuerzas. ¿Qué fuerzas están ejerciendo? Tenemos la parte del peso. Vamos a hacer con otro color negro, creo que no lo ocupé. Tenemos el peso
que apunta hacia abajo y el empuje que está apuntando de forma vertical hacia arriba. Vean que están al mismo eje, solo que de sentido contrario. Nos va a servir ese dato porque podemos hacer suma de vector de fuerza igual a cero. ¿Qué fuerzas están actuando? El peso menos el empuje. Estamos tomando la referencia de esta forma, ¿ya? Todas las fuerzas apuntando hacia abajo igual a positivo. Y tenemos que el peso tiene que ser igual al empuje. El peso es igual a la densidad por gravedad por el volumen y el empuje es similar. Densidad, gravedad y volumen. ¿Qué es lo que cambia? La densidad de cuál ocupa del sólido. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a hacer más grande. Ahí. Densidad del sólido. La gravedad es un dato que se conoce. Y el volumen. El volumen va a ser este dato inicial. Volumen total. Y el empuje, vamos a borrar esto y colocamos. Es la densidad del líquido, en este caso es del agua, la gravedad y el volumen sumergido. Ya. Vean que la gravedad se puede simplificar, está en ambos lados. Conozco la densidad del sólido, conozco el volumen total del sólido, conozco la densidad del agua, desconozco el volumen sumergido. Así que hay que despejar el volumen sumergido, que es igual a la densidad del sólido, volumen total, sobre la densidad del agua. Ahora reemplazamos. La densidad del sólido, ¿cuánto era? 200 kilogramos metro cúbico. Por el volumen total, ¿cuánto era el volumen total? 1000 centímetros cúbicos. Sobre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico. Vean que estas unidades de kilogramos metro cúbico se pueden simplificar y este 1000 con este 1000 igual se puede simplificar. ¿Qué me queda? Que el volumen sumergido es igual a 200 centímetros cúbicos. Y el volumen que está en la superficie, en la parte de arriba, que está flotando, que flota, mejor dicho, sí, el volumen que flota, es la diferencia del volumen total menos el volumen sumergido. Serían 1000 centímetros cúbicos menos 200 centímetros cúbicos. Volumen que flota es igual a 800. ¿Ya? Así es de fácil la primera parte. La segunda parte en la que uno tiene que tener cuidado, que dice, luego se sumerge la esfera en el agua hasta una profundidad de 3 metros. Determinar la fuerza que hay que ejercer, que aplicar a la esfera para que ésta no flote. Enunciar el principio de Arquímedes. Ok. Ese de 3 metros no afecta tanto porque, a ver, puede que confunda un poco al inicio ese de 3 metros de profundidad, que pueden pensar que esta esfera es muy grande y puede que una cierta parte está sumergida o que completamente esté sumergido. Para eso tienen que recordar que la esfera
Tres cuartos era. Este es el volumen de una esfera, ¿ya? Tres, cuatro tercios. Cuatro tercios de pi por radio al cubo. Vamos a despejar el radio para verificar si eso, si es que está flotando o no está flotando. Ya les hice el spoiler de que no va a flotar, ya va a estar totalmente sumergido, pero para que uno compruebe, y también esto le va a servir para termodinámica, la parte de dilatación, entonces vamos a practicar, ¿ya? ¿Cómo despejo esto? Simplemente esta parte está multiplicando, pasaría a dividir, ¿ya? R al cubo es igual a 1000 por 3 sobre 4pi, y R es radio. Para que saque ese cúbico, tengo que aplicar una raíz cúbica. Ya, aplico esto. ¿Cuánto me da? 1000. A ver, esto es raíz cúbica. 1000 por 4 sobre, de 3 por 4 sobre pi. Aquí se me olvidó poner cúbico. Y el radio es 6,2 centímetros cúbicos de centímetro. ¿Ya? Entonces esta esfera es muy pequeña. ¿Ya? A ver. Ya. A ver si es hueca. Ahorita estoy viendo que dice hueca, ¿no? Si es hueca, esto no sirve porque el volumen de una esfera en sí sería esta parte de acá, ¿ya? Pero si se está tomando que es hueca, puede que se complique un poco, pero no creo, el ingeniero no creo que les haga tan difícil. Podemos decir que es similar a esta ecuación de acá. Ya para que no se confundan, esta ecuación es para una esfera no hueca, porque si queremos que sea, si es hueca es solo una capa, ¿ya? Es una lámina. En cambio, el de acá ocupa todo lo que está dentro. Pero si es, no si es hueca y queremos saber el volumen, no vamos a complicar. Directamente vamos a asumir que es de esta forma. ¿Ya? Que se encuentra más o menos así. Aquí se encuentra la esfera. Ah, no, aquí, así, de esta manera. Tenemos esta superficie de agua. Está a 3 metros de profundidad. Y la pregunta es, ¿qué tanto de fuerza debo aplicar para que este sistema esté en equilibrio? ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso. Lo vamos a hacer con esto. Aquí tenemos el peso del cuerpo y tenemos el empuje, más esta fuerza de acá. El empuje no va a ser el mismo que hemos encontrado antes porque ahora está totalmente sumergido. Así que si hacemos sumatoria de fuerza, vamos a decir que el sistema positivo va a ser negativo, la parte de abajo. Si está apuntando hacia abajo, va a ser positivo. Entonces, fuerza más peso menos empuje es igual a cero. La fuerza va a ser empuje menos el peso. El empuje es la densidad del agua por la gravedad y por el volumen total, menos la densidad del sólido por la gravedad por el volumen total.
Vean que hay gravedad y volumen total como factor común y podemos simplificar esto de esta manera. Gravedad por volumen total, entre paréntesis, densidad del agua, menos densidad del sol. ¿Ya? Así que podemos reemplazar los datos. Gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Antes de continuar, aquí sí hay que convertir el volumen a metros cúbicos. Vean que aquí no afectaba tanto porque se reducían estas magnitudes, pero aquí sí va a afectar. Entonces, convertimos 1000, este es el volumen total, es igual a 1000 centímetros cúbicos. Vamos a hacer con esta recta. Ya. Un metro es igual a 100 centímetros cúbicos. Todo eso lo cubo. Calculamos y me da 0,10 elevado a menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? Así que ese dato lo tengo que colocar acá. Está en notación científica. Si es en decimales sería 0,001. ¿Ok? Ahora sigamos reemplazando los datos. La densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico, menos la densidad del sólido, que era 200 kilogramos metro cúbico. Calculamos eso, 9,8 por 10 elevado a menos 3 por 1000 por 1000 menos 200. Y da un valor de 7,84 newton que se debe ejercer. ¿Ya? Ahora, ¿qué más preguntas? Creo que había teoría. ¿Qué dice? La fuerza que hay que aplicar a la esfera para que ésta no flote, ya está. Enunciar el principio de Arquímedes en sus dos formas. Eso igual es teoría. Recuerden que aquí, primer ejercicio, tenemos teoría, segundo ejercicio igual tenemos teoría, así que eso no se olvide. La próxima clase quizá les explique si es que no estoy saturado. Y vamos con este de acá. Este ejercicio es de hidrodinámica, se aplica el principio de Bernoulli. En un tubo horizontal se ha escurrido gasolina con una densidad de 700 kilogramos metros cúbicos según el esquema siguiente, determinar todas estas variables que se ven acá. ¿Ya? Si hicieron esto en el laboratorio, el tubo de Venturi, esto es similar, solo que está volcado. Así que vamos a dibujar un poco el sistema, más o menos así. Vale, tenemos aquí el tubo. Y esto será algo extenso acá, acá, y ya tenemos el esquema que nos pide hallar la velocidad 1, que es todo este diámetro de acá. La velocidad va a depender del diámetro. Es por eso que va a variar en estos tres diámetros que son distintos. Velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Después la presión, diferencia de presiones, se van a encontrar con esta diferencia de altura. Pues vamos a hacerlo de esta forma.
esto y aquí va a ser marcamos un poco para que sepa que el líquido del aceite, gasolina. Ya. ¿Qué más? Nada más. Ok, los datos que sabemos es la diferencia de altura, 20 centímetros, el diámetro 1, que es 4 centímetros, el diámetro 2, que es 2 centímetros, y el diámetro 3, que son 6 centímetros. Aquí se lo vamos a hacer con calma. Tienen que entender lo que sería la ecuación de Bernoulli. Hay varias expresiones de la ecuación de Bernoulli. Ahorita voy a buscar el que ocupa su ingeniero para que así no les observe. Ah, ocupa ambas. Está bien. Yo pensaba que ocupaba uno en específico. Ocupa el de la presión mayormente. Ya. Esta es la ecuación de Bernoulli. Recuerden que es una conservación de energía. Si lo tomamos de forma ideal, no hay pérdida. Si hay una consideración real, sí va a haber pérdida. Más peso específico por Y1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a todo lo mismo, solo que considerando en el segundo punto. Ok, primero vamos a analizar todo este tramo de acá. Toda esta parte de acá. Va a ser mi punto uno y mi punto 2. Uno cuando aplica la ecuación de Bernoulli trata de que tener algunas consideraciones, más que todo en altura. Vean aquí Y1 y Y2 son la altura de nivel del punto en el que estamos analizando. Entonces, vemos que si colocamos que el punto analizado tenga la misma altura, mismo nivel, vean que aquí tienen un nivel similar, decimos que Y1 es igual a Y2. Si Y1 es igual a Y2, podemos simplificar esta expresión de acá. ¿Ya? Al hacer eso, la ecuación se empieza a reducir. ¿Ok? Ahora, vean que una de las preguntas era la diferencia de presiones, P1 menos P2. Lo demás son velocidades. Para eso tenemos que conocer primero la diferencia de presiones. Sí, sería eso, ¿no? Bueno, aquí es jugar con la ecuación hasta que salga uno de esos datos y empezar a resolverla a poco. ¿Ya? Ahora, esta es la ecuación de Bernoulli. Otra ecuación que se aplica más es la ecuación de continuidad, que es simplemente decir que el caudal del volumen es igual en ambos puntos. Caudal 1 es igual a caudal 2. Y el caudal es el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Si queremos saber una de esas dos velocidades, en este caso decimos que quiero conocer la velocidad 1, despejamos y tendremos esta expresión, que el área 2 por la velocidad 2 sobre el área 1. Pero vean que las áreas, ¿qué son? Podemos asumir que sea de una circunferencia porque conocemos su diámetro. Este símbolo de acá es diámetro, ¿ya? Diámetro. Por si es que no sabían eso, es el diámetro. Y la ecuación del área de una circunferencia es igual a pi por el diámetro al cuadrado. Vamos a ocupar el mismo símbolo del ingeniero. Diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, si esa área lo reemplazamos a esta velocidad de acá, velocidad 1 es igual a pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 2 dividido
entre pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Ven que aquí hay un término que se puede simplificar. ¿Cuál es? El pi sobre 4. Y toda esta expresión va a estar reducida a la relación de diámetros. ¿Ya? Así no tiene necesidad de calcular el área, sino que directamente con los diámetros que estamos acá trabajando, la podemos conocer. Esto lo vamos a poner así, porque nos va a servir quizás en esta ecuación, es por eso que hice todo este procedimiento. Y ahora sigamos con esta primera ecuación. SP1, a ver, primero veamos qué diferencia de presiones quiere el ingeniero. ¿Cuál es? P1 menos P2. Entonces ese P2 tiene que pasar al otro lado a restar. P1 menos P2 es igual a un medio de la densidad, bueno, velocidad 2 sobre la densidad menos 1 sobre 2 de la velocidad 1 al cuadrado sobre la densidad. Ya, así, aquí vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacer factor común. P2 es igual a un medio de la densidad. ¿Qué densidad es? Es de la gasolina. ¿Ya? Siempre la densidad va a ser el fluido que se está moviendo. Lo menciono porque a veces el tubo de Venturi va a tener dos fluidos. Uno que va a ser como tubo en U, se va a quedar estático, y otro que no, que se va a mover. En este caso es la gasolina, y el que es estático, el que se está asumiendo que es estático, es la presión atmosférica, el aire. ¿Ya? Si decimos que esto es estático, podemos hacer el principio de tubo en U. ¿Ya? A ver, para que entiendan, sí, lo vamos a hacer al principio para que entiendan cómo sale la forma. ¿Cómo hicimos en el tubo en U? Decimos que estos puntos de acá, estamos analizando, punto 1 y punto 2, sus presiones son iguales, ¿ya? Porque tienen el mismo nivel. No, se van a confundir con las presiones 1 y 2. Vamos a decirle presión A y presión B. ¿Ya? Presión A es igual a la presión B. Y la presión A, ¿qué tiene? Tiene la presión atmosférica, que ese tubo está abierto, presión atmosférica. Tiene también la columna de todo esto que es de la gasolina, si no me equivoco es gasolina, gravedad, más dos alturas. ¿Qué altura? Tenemos la altura H más esta altura Y que la estamos imaginando. ¿Ya? Altura Y. Todo eso sería la presión A. La presión B, ¿qué es lo que tiene? Ah, aquí no es igual. Así estaba mal esto. Ahí lo vamos a dejar. Ya. La presión B es lo mismo. Tenemos la presión atmosférica. Si hay una pequeña corrección, no son iguales. Ya estaba haciendo algo mal. Tenemos la presión B, la presión atmosférica, más la presión hidrostática de esta columna de agua, que la estamos llamando como altura Y. ¿Ok? Entonces colocamos esas dos presiones, presiones atmosféricas más la densidad de la gasolina, gravedad por la altura Y. Esto podemos hacer la diferencia. Presión A menos presión B. Si hacemos la diferencia, esto ya es un poco de álgebra, presión atmosférica menos presión atmosférica se va, se anula. Y la densidad de la gasolina por la gravedad más HY menos densidad de la gasolina por la gravedad por la altura Y. Esa sería la diferencia de presiones que tenemos que poner acá en la ecuación de Bernoulli.
Si la desarrollamos, la vamos a desarrollar, ven que solamente va a estar en función de la diferencia de altura. Vale, esto se va a distribuir. Densidad de la gasolina por la gravedad por H, más densidad de la gasolina por la gravedad por Y, menos densidad de la gasolina por gravedad por Y. Vean que estos términos se anulan y la diferencia de presiones tiene esta ecuación de acá. Si lo ven en el libro es la misma. Así que esto solo es una demostración. Ustedes si se olvidan pueden hacer esto, si es que se olvidan de esta fórmula, pero de forma directa pueden asumir esto, ¿ya? Entonces, la presión 1 y presión 2 son los de acá. Ya lo conocemos y lo vamos a reemplazar en la ecuación que estamos trabajando al inicio. Presión 1 menos presión 2 es igual a la densidad de la gasolina. ¿Cuál es su densidad de la gasolina? 700 kilogramos metro cúbico. Kilogramos metro cúbico. Por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura, diferencia de altura, que es 20 centímetros. Eso lo convertimos a metros. A veces preguntan, es mejor hacerlo. Un metro es igual a 100 centímetros. Esto me da 0,2 metros. Ese dato de metros lo colocamos acá. 0,2. Como está en sistema internacional, esto va a dar en Pascal. 700 por 9,8 por 0,2 da un resultado de 1372 Pascal. Y tenemos un inciso, que era el que estaba preguntando, diferencia de presión. Lo vamos a marcar acá, que ya lo tenemos. Presión 1 menos presión. Como ya tenemos ese dato, lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Estaba trabajando con color rojo, así que con ese color lo vamos a seguir haciendo. 1372 Pascal es igual a 1 sobre 2 por la densidad de la gasolina por la diferencia de velocidades. Pero aquí, recuerden que hemos despejado la velocidad 1 con la ecuación de continuidad. Esa ecuación igual la vamos a reemplazar acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos, ¿cuánto vale la velocidad 1? Vale la relación de diámetros, diámetro 2 al cuadrado, sobre diámetro 1 al cuadrado, por la velocidad 2. Todo eso al cuadrado. ¿Ya? Con eso vamos a despejarlo. Vean que todo esto ya está en función de la velocidad 2. Esto de 2 por la densidad de la gasolina lo vamos a pasar a multiplicar. 2 por la densidad de la gasolina por 1372 es igual a la velocidad 2 al cuadrado menos este cuadrado está afectando tanto para el diámetro como para la velocidad. Entonces el diámetro va a estar elevado a 4 y el diámetro 1 también elevado a 4 por la velocidad elevado a 2. Vean que aquí hay un factor común, que es la velocidad 2 al cuadrado. Hacemos factor común, pero antes calculamos este producto de acá. Sería 2 por 700 por 1372. Me da un valor grande, pero ya vamos a empezar a simplificar variables. Todo eso es la expresión, es igual a velocidad 2 al cuadrado, factor común 1 menos diámetro 2 sobre diámetro 1 elevado a 4. Todo esto está multiplicando, pasa a dividir y tenemos que la velocidad 2 es igual a toda esta expresión
dividido entre 1 menos el diámetro 2, ¿cuánto vale? 2 centímetros. Sobre el diámetro 1. ¿Cuánto es el diámetro 1? Es de 4 centímetros. ¿Por qué no lo estoy convirtiendo a metros? Es porque aquí se van a simplificar, ¿ok? Centímetros y centímetros se simplifican. Y para que sea velocidad, aplico raíz cuadrada. Lo estoy haciendo un poco directo, pero con eso ya tenemos el resultado. Solo hay que meterlo en la calculadora y cuánto da. 2 elevado a 4. La velocidad 1 es, me da muy grande, metros sobre segundo. A ver, esta velocidad no me convence porque es muy elevada, pero si es un cálculo teórico puede que esté bien. Pero por si acaso voy a revisarlo. Ya, vamos a revisar esta parte de acá, que es densidad, 700 por 9,8 por 0,2, me da ese valor. Y ahora eso lo multipliqué por 2, por 700. Vaya. Y eso lo estoy haciendo en raíz cuadrada. Bueno, me dio ese valor. Si les da otro valor, igual me hacen esa corrección, por favor. Pero para mí esta velocidad está muy elevada. Ya lo calculé nuevamente. Ok, ya, ya. Bueno, entonces vamos a decir que esta es la velocidad. ¿Ya? Lo van a revisar por si acaso el ejercicio. Traten de hacerlo y revisen si es que hay algún cálculo que hice mal. Más que todo porque en la vida real no trabajamos con esta velocidad de un fluido, ya que daña la tubería. ¿Ya? Pero si es teórico, puede que exista la posibilidad de que el ingeniero tome en cuenta de que existe esa velocidad. ¿Ya? Entonces, ya conocemos la velocidad 2, lo vamos a marcar acá. Me falta conocer la velocidad 1. Tengo una ecuación para encontrar la velocidad 1, que es la que está acá. Entonces, debo simplemente reemplazar los datos que ya conozco. El diámetro 2 era 2 centímetros al cuadrado, todo esto, sobre el diámetro 1, que era 4 centímetros, por la velocidad 2. Ya. 1431,38 metros sobre segundo. Nuevamente, aquí no lo estoy transformando a metros porque no afecta porque se van a simplificar. Ahora calculamos eso y da una velocidad, pero esto está, ya, da una velocidad de 715,69 metros sobre segundo. Con eso ya conocemos la velocidad 1 y marcamos ese dato. Velocidad 1, ya lo conocemos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Conocer el caudal volumétrico. El caudal volumétrico, ya tenemos la fórmula acá. Caudal es igual a área por la velocidad. El área y la velocidad tienen que ser el mismo punto. Así que podemos tomar tanto el punto 1 del punto 2 porque ya conocemos el área 1, la velocidad 1, el área 2 y la velocidad 2. Así que vamos a tomar el área 1, ¿ya? Área 1 con la velocidad 2. Ese va a ser el caudal volumétrico. El área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad 1, por la velocidad 1, ¿ya? Aquí sí hay que convertirlo a metro, ¿ya? Por si acaso.
porque ya no se van a simplificar. Entonces, vamos a esta parte de acá. Estamos trabajando el área 1, así que convertimos el diámetro 1 a metros. 0,04 metros. Ese dato es el que hay que trabajar. ¿Y la velocidad está en sistema internacional? Sí. Entonces, como ya todo está en sistema internacional, reemplazamos caudal volumétrico es igual a pi por 0,04 metros, todo eso al cuadrado, sobre 4 por la velocidad 1, que es 715,69. Caudal volumétrico es igual a 0,04 al cuadrado sobre 4 por 715,69. 0,899 metros cúbicos sobre segundo. Con eso ya conocemos el caudal volumétrico. ¿Ya? Otro dato que conocemos. ¿Qué me falta? Me falta el volumen 3 de la velocidad 3 y la diferencia de presiones del punto 2, del punto 3 menos el punto 2. La velocidad 3 va a ser más fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque ya conocemos el caudal volumétrico. Como no hay ramificaciones en el tubo, no hay aberturas, el caudal va a ser igual en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Podemos igualar caudal 1 es igual a caudal 3 o el caudal 2 es igual a caudal 3. ¿Ya? Como hicimos en este caso de la velocidad 1 y la velocidad 2, hacemos el mismo procedimiento para conocer la velocidad 3. Vamos a tomar el de acá. Así que caudal 1 es igual a caudal 3. Área 1 por la velocidad 1 es igual a área 3 por la velocidad 3. Despejamos la velocidad 3, que es igual al área 1 por la velocidad 1 sobre el área 3. Esto sería pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 1 sobre pi por diámetro 3 al cuadrado sobre 4. Vean que hay un término que se puede simplificar, lo vamos a simplificar. Esto es así, así y esto. Ya. Simplificamos el pi cuarto y tenemos que la velocidad 3 es igual al diámetro 1 al cuadrado sobre el diámetro 3 al cuadrado por la velocidad. Conocemos todos esos datos, reemplazamos diámetro 1. El diámetro 1 es igual a 4 centímetros. Aquí no lo vamos a convertir a metros porque se van a simplificar. El diámetro 3 es de 6 centímetros y la velocidad 1 es dato conocido 715,69. 715,69 metros sobre segundo. La velocidad 3 es igual a 4 al cuadrado sobre 6 al cuadrado por 715,69 y da un total de 318,08 metros sobre segundo. Ahora, antes de continuar, ya conocemos la velocidad 3, solo me falta la diferencia, pero pueden ver que esto ya es un poco de teoría, por si es que tienen duda. Vean que el diámetro 1 es mayor que el diámetro 2 y el diámetro 3 es mayor que el diámetro 1. ¿Ya? La velocidad tiene que ser
de forma contraria. Si el área incrementa, la velocidad tiene que ser menor, ¿ya? De esta forma. Y esto lo tenemos que comprobar acá. Vean que la velocidad 3 es 300, la velocidad que sigue, la velocidad 1 es 700 y la velocidad 2 es 1400, ¿ya? De esta forma. Si en algún momento contradice el cálculo con este concepto, ahí tienen que revisar su ejercicio, ¿ok? Bueno, faltaría entonces la diferencia de presión. Creo que ya no nos va a alcanzar. A ver, quiero ver cuánto. Creo que aquí nos va a alcanzar. Un poquito. Vamos a cortar todo esto y lo vamos a pegar un poco más allá para no estar arrastrando la pantalla. Para encontrar esta diferencia de presiones hay que aplicar de nuevo la ecuación de Bernoulli. Ya, ahí creo que está bien. Nuestra ecuación de Bernoulli, para poder simplificarlo más, o bueno, como ya conocemos todos los datos, ya no nos falta casi nada, solo la diferencia de presiones, pueden tomar del punto 1 al punto 3 o del punto 2 al punto 3. Nosotros vamos a hacer eso, del punto 1 al punto 3. Presión 2 más el peso específico de la gasolina por Y2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado es igual a la presión 3 más el peso específico de la gasolina por Y3 más un medio de, aquí densidad de la velocidad 3 al cuadrado. Si hacemos que las alturas coincidan en los puntos que queremos analizar, se van a simplificar este término de acá. Decimos que Y2 es el mismo que Y3 y se simplifica. Ahora, despejamos lo que queremos saber. ¿Qué queremos saber? La diferencia de P3 menos P2. P3 menos P2. Ese P2 pasaría a restar y toda esta expresión de acá pasaría a restar al otro lado y nos queda de esta forma. Menos un medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. ¿Ya? ¿Conozco la densidad? Sí. ¿Conozco la velocidad de 2 y 3? Sí. Entonces ya conozco la diferencia de presiones de P3 menos P2. Podemos hacer factor común 2 por la densidad que es 700 kilogramos metro cúbico. Factor común, la velocidad 2, ¿cuánto es? Era 1431 a 1431,38 metros sobre segundo elevado al cuadrado menos la velocidad 3 que es 318,08 metros sobre segundo al cuadrado. Calculamos y cuánto da. 1431,38 al cuadrado menos 318,08 al cuadrado, 2 por 700. Da un valor de 1391,20. Está redondeado por si acaso. Pascal. Ya, con eso acabamos todo lo que estaba pidiendo el ingeniero. ¿Preguntas, dudas? Ok. Con razón el ingeniero en este examen solo dio 3 preguntas porque muy moroso el último. Además de que está metiendo teoría en este modelo. Vean que aquí en cada pregunta dio algo de teoría.
En este caso decía enunciar la ecuación de Bernoulli para líquidos ideales y para líquidos reales. Deducir la ecuación de Bernoulli. Eso igual es teoría, lo van a revisar ustedes por su cuenta. A ver, vamos a hacer el siguiente, un poco más. Por si acaso, la siguiente clase puede que igual pasemos un domingo porque tengo un examen el día sábado. No sé si se va a demorar tanto como el otro, pero ya están avisados, ¿ok? El primer ejercicio de este segundo examen dice deducir la ecuación de la presión hidrostática y aplicarla en la atmosférica. Eso es teoría, lo vamos a ver en la siguiente clase, si Dios quiere. Misma pregunta que dio en este examen. En un depósito de agua, determinar la presión del fondo. Ya, eso es igual teoría, es fácil nomás, así que lo puedo explicar ahorita. No es tanto de cálculo, solo es aplicar bien la ecuación de Bernoulli. Vamos a pegar acá. Esto es la ecuación de Torricelli, solo que está aplicado en un depósito abierto y un depósito cerrado. Primer caso, el depósito está abierto. Si está abierto, en el fondo del depósito, dice, ¿no? Más o menos así tenemos el esquema. Decimos que todo esto es el líquido que contiene dicho depósito a una cierta altura. Lo vamos a llamar de forma genérica H. Y aquí un chorro, ¿no? Depósito abierto con el depósito cerrado, la velocidad con el que dice en un depósito con agua determinada. La presión en el fondo del depósito, en el depósito abierto y en el depósito cerrado. La velocidad en la que sale el agua por un orificio practicado en el fondo del depósito abierto y depósito cerrado. Nos pide la presión y la velocidad. Presión al fondo y la velocidad. Esas son las dos cosas que nos pide el ingeniero. La presión, en este caso, como está abierto, ¿qué presión tiene? Tiene la presión atmosférica. Entonces, la presión que está en este punto de acá, vamos a llamar presión F, va a tener la presión atmosférica más la presión hidrostática, que es toda esta columna de agua, densidad de líquido, porque no nos dice qué líquido es, por la gravedad y por esta altura. Con eso ya se acaba. Ahora, la velocidad. ¿Cómo consigo la velocidad? Aplicamos la ecuación de Bernoulli. En este punto de acá, que es del tanque, vamos a decir que es el punto 1 y el punto 2 va a ser donde se encuentra la velocidad que queremos saber, ese chorro de agua. Presión 1 es igual al peso específico del agua cuando es líquido por la altura Y1 más un medio de la densidad por la velocidad 1. Es igual a P2 más todo eso en el punto 2. Vamos a designar un nivel de referencia. El nivel de referencia va a estar ubicado en algún punto de que uno decida si quieren en el punto 1 o en el punto 2, tratando de simplificar las variables lo mayor posible. Yo lo voy a hacer en el punto 2, decir que estamos en la coordenada 0. El valor de y, lo vamos a hacer así un rato, que tenga la misma
mismo sentido que la altura. Ahí, eso. Todo eso, en el punto C, en el punto 2 su altura va a ser cero. Y2 va a ser cero. Y Y1 va a ser toda esta altura de agua, del líquido, H. ¿Qué más? Un concepto que tienen que también saber es que esta velocidad 1 se va a anular. ¿Por qué? Recordemos el caudal. Caudal 1 es igual a caudal 2. Área 1 por la velocidad 1 es igual a área 2 por la velocidad 2. La velocidad 1 es igual al área 2 sobre la velocidad 2 sobre el área 1. Vamos a jugar un poco con los límites que se puede tener si este área 1 es mucho mayor que el área 2. Vean que todo el área 1 sería todo ese tramo de acá. Área 1. Y el área 2 es simplemente este pequeñito tramo. ¿Ya? Área 2. ¿Qué pasa si divido un número grande? Lo podemos hacer la prueba en la calculadora. Si colocan 1 sobre 100, me da 10 elevado a menos 2. Si coloco 1 sobre 10.000, me da 10 elevado a menos 5. Y así sucesivamente. Y eso es solo con ver el diámetro. ¿Ya? Y el diámetro, bueno, mejor veamos en la parte de la velocidad. Vean que cada vez, si va a ser más grande, más grande, más grande, este valor va a ser cada vez más pequeño. Ahora, esa velocidad 1 se va a elevar al cuadrado. ¿Qué pasa si toda esta expresión que he encontrado se eleva al cuadrado? Su exponente se duplica. A ver, 10 menos 2 elevado al cuadrado me da 10 elevado a menos 4. 5 menos elevado a menos 5 al cuadrado me da 10 elevado a menos 10. Cada vez se hace un valor tan pequeño, que se va a despreciar. ¿Ya? Así que aquí vamos a decir que la velocidad 1 va a tender a 0. Es igual a 0 aproximadamente. Ok, con eso ya podemos empezar a hacer la... Ah, nos falta igual deducir las presiones. Vean que las presiones, como está abierto, aquí tenemos presión atmosférica en el punto 1 y también en el punto 2 tiene la presión atmosférica. Presión 1 es la misma que la presión 2. ¿Por qué? Porque son la presión atmosférica. Creo que ya no hay más de análisis, ya no hay más. Entonces ya podemos simplificar todo. Las presiones se van, esta velocidad se va, esta Y2 se va. ¿Y qué me queda de la ecuación? Que el peso específico del líquido por la altura Y1, que se llama H, es igual a un medio de la densidad del líquido por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que estaba buscando? La velocidad 2. Así que yo debo despejar. Mm, ya me di cuenta en que... Ah, no, va, pensé que era este el error. No. Bueno, sigamos haciendo. 2 por la densidad gravedad H. Mm, a ver un rato. Creo que esta ecuación estaba mal. Yo. A ver, si multiplico por la gravedad. mm, ay, eso por estar en otras materias. Se me confundí la fórmula. Vamos a hacer esa corrección. Pero vamos a ver acá para que lo vean. Ecuación de Bernoulli. Sí.
Lo puse a dividir y en vez de eso es multiplicación. ¿Ya? A ver, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Es por eso que esta velocidad de acá no coincidía. Ya decía yo. A ver, a ver. Primero terminemos esta parte de acá y después vamos a hacer la corrección del ejercicio pasado. La ecuación de Bernoulli, esta densidad está multiplicando, no dividiendo. ¿Ya? Pasa aquí a multiplicar. ¿Ya? Entonces, aquí igual hacemos esta corrección. ¿Ya? Esto lo vamos a borrar. Y ahora sí. Sabemos que el peso específico es igual a ¿qué? La densidad por la gravedad por h. Ya, eso es porque está multiplicando. Y la densidad está aquí multiplicando, pasa a dividir. Vean que densidad se puede simplificar, se anula. Y ahora la velocidad cuando está abierto el recipiente es igual a 2 por gravedad por h raíz cuadrada. ¿Ok? Y ya decía que es muy grande el valor. Bueno, ¿dónde aplicamos ecuación de Bernoulli? En estos dos puntos de acá. Vamos a borrar eso y vamos a corregir uno por uno. Densidad, densidad, borramos, borramos esto, multiplicamos por la densidad, aquí borramos, multiplicamos por la densidad, y aquí en vez de multiplicar pasaría a dividir sobre la densidad. Borramos todo esto y ahora sí, 2,1372 dividido entre 700 me da un valor de 3,92. Ese 3,92 lo pongo acá y conoceremos la velocidad 3,92 sobre 1 menos 2 elevado a 4 elevado a 4. La velocidad es 2,045. Ahora sí tiene sentido. ¿En dónde más hay que corregir? En la velocidad 1. Aquí sería 2,045. Calculamos 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado y da 0,511 metros sobre segundo. El caudal igual lo corregimos. Velocidad 1, 0,511. Calculamos pi por 0,04 al cuadrado sobre 4 por 0,511. Da 6,42 por 10 elevado a menos 4. ¿En dónde más hemos ocupado? En calcular la velocidad 3. La velocidad 1 es 0,511. 0,511 por 4 al cuadrado sobre 6 al cuadrado da igual a 0,207. Viendo la lógica de las velocidades, está creciendo acorde al área, como se está modificando. Y por último, esta parte de acá. Hay que corregir la ecuación. Lo hice cruzado. Las velocidades igual tengo que corregir. Y anotamos. 700
kilogramo metro cúbico por la velocidad 2, que es 2,045, 2,045 metros sobre segundo, y la velocidad 3, que es 0,227. Y ahora sí, 2,045 al cuadrado menos 0,227 al cuadrado da un valor de 1445,67 pascales. ¿Ya? Ahí está la corrección del ejercicio. Van a disculpar por ese error de fórmula. Ah, aquí falta la parte de colocar densidad. Y aquí borramos esta parte de acá y ya. Lo demás no necesitaba ecuación de Bernoulli, no. Sí, bueno. Esta parte vendría a ser lo que es el análisis para encontrar la velocidad cuando la tubería, bueno, el almacén está abierto y la presión en el fondo. Ahora, cuando está cerrado, su análisis es similar, solo que aquí ya no está ejerciendo en el punto uno la presión atmosférica. Tenemos aquí un tanque, tenemos el líquido a un cierto nivel. Vamos a decir que toda esta altura, de forma genérica, es H, pero en esta ocasión está cerrado. El ingeniero, cuando está cerrado, asume que es presión cero, ¿ya? En ocasiones puede que diga que hay aire comprimido y decir que hay una cierta presión distinta de cero. Ahora ponemos acá el punto 2, que es la velocidad. Punto 2 y punto 1. Primer inciso era saber cuál es la presión. La presión en este punto, que lo voy a llamar F, es igual a cero, porque es esta presión de acá. Si no nos da dato, decimos que es cero, más la presión hidrostática, que es la altura por la gravedad por la densidad del líquido. Entonces la presión en el punto del fondo es igual a H por gravedad por densidad del líquido. Nada más. Ahora aplicamos la ecuación de Bernoulli. Presión 1 más el peso específico del líquido por Y1 más un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, que es igual a la presión 2 más el peso específico Y2 más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. Ya. Todo lo que hemos hecho el análisis en este punto es similar, excepto el de acá. La presión 1 y la presión 2 no son distintas y no se van a poder simplificar. No son iguales, ya que la presión 1 podemos decir que es cero, ya que no nos está dando un dato. La presión 2 es la presión atmosférica. Si decimos que el marco de referencia que estamos viendo está en esta posición y decimos que es cero en el punto 2, Y2 es igual a cero y Y1 va a ser igual a H. ¿Qué más? La velocidad 1 se va a aproximar a cero. Toda esta energía cinética se va. Y creo que ya no hay más. Ahora podemos hacer la reducción de la fórmula. La presión 1 es cero, Y2 igual a cero. ¿Qué nos queda en la ecuación?
peso específico del líquido por la altura Y1, que es H, es igual a la presión atmosférica, más un medio de la densidad por V2 al cuadrado. Despejamos la velocidad 2, que sería entonces el peso específico de la altura, de peso específico por la altura menos la presión atmosférica sobre 1. Ahora esto lo vamos a desarrollar de esta forma. Ya. Ahora, ese 2 pasaría a multiplicar y esta densidad pasaría a dividir. Y para quitar este cuadrado, aplico una raíz cuadrada. La expresión quedaría de esta forma. De esta manera tenemos la expresión de la velocidad, que es raíz cuadrada de 2 por el peso específico por la altura menos la presión atmosférica sobre la densidad. A su diferencia de su otra parte, cuando está abierto, aumentamos la presión atmosférica. Y aquí hay una cierta condición de que si la presión hidrostática es menor que la presión atmosférica, no se va a producir un chorro de agua. Y esta velocidad se puede reducir un poco más. Ahora vamos a hacerlo de esta forma. Ese 2 va a pasar a distribuir y esto igual se va a distribuir. Me quedaría entonces menos 2 presión atmosférica sobre la densidad. ¿Ya? El término que hemos aumentado es la parte negativa y aquí hay una condición. Esto vamos a marcar con el lápiz. Esto es lo único no. Si 2 por la presión atmosférica sobre la densidad es mayor que 2 gravedad altura, no hay chorro, ya, no produce un flujo de, no hay un movimiento de fluido, ¿ok? En cambio, si está abierto, no hay esa condición y todo el tiempo va a chorrear, ¿ya? Pregunta, dudas, y creo que ya es tarde, ¿no? Uy, lo demás está larguito. Me dijeron que no, todavía no confirmó el examen, ¿no? Entonces, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Vamos a acabar hasta este ejercicio que ya estaba acá. Sí, lo vamos a dejar ahí. Si no tienen preguntas, dudas, en un momento le voy a pasar la grabación y el PDF. ¿Ok? Bueno.